Buenos días y bienvenidos a un video más de Reflexiones Diri. Esta vez voy a no reflexionar tanto, sino que contar una historia, dos historias de las experiencias, dos experiencias paranormales que a mí me marcaron. Paranormales porque no son normales, así de sencillo. Una fue muy extraña y que directamente podría asociarse con la información tradicional de los espíritus manifestándose a través de los animales, personas muertas. O la otra es simplemente algo que tiene más explicación, pero no porque no tenga explicación significa que no sea real. Ojo ahí. Al final la explicación que le damos a las cosas muchas veces está limitada por la tecnología, que eso es súper importante de reconocer siempre. La primera que sí fue realmente muy extraña, muy paranormal, fue que había pasado tiempo de que había fallecido mi abuela, un ser querido que fue tremendamente importante, pero vital, vital. Y yo no sé por qué en estos pensamientos intrusivos que a veces nos atacan, uno como que le da voz a la idea y los diálogos que aparecen en tu cabeza. Y uno de esos diálogos, por alguna razón, fue: si hay alguien en esta casa, que se manifieste. Y en ese instante, lo tengo grabado como un hecho traumático. A veces los recuerdos se guardan con mucha fuerza, mucha fidelidad a la realidad, por el impacto emocional que tienen. Entonces, si yo que tengo mala memoria puedo recordar esto bien, fue porque me marcó. Eh, en ese instante entra la perra que ya falleció, Totita se llama, a la pieza, se dirige hacia mí, yo estaba acostado, se sube a la cama, siempre mirándome, me languetea la cara y se va. Esa actitud nunca en su vida la había tenido, porque ella no tenía ni esa personalidad, ni ese trato, ni ese aprendizaje. Si uno lo quiere explicar científicamente, no hay ni... Fue algo fuera de ella, ese es el tema. Y yo lo asocié de inmediato con el fallecimiento de mi abuela, porque estaba en su pieza, donde ella vivió, con su perra, que realmente... Después de eso ya se volvió una perra un poco triste, quizás tiene que ver con la edad, pero quizás un poco de depresión le dio. Eh, y yo no puedo no asociarla con ella o con alguna forma en la que la realidad o la latiz se alteró para expresar, digamos, a través de ella o algo que sí fue una señal de sí, hay alguien acá. Y yo no recuerdo si dije si hay un espíritu acá o si está mi abuela acá. Y realmente da lo mismo. O sea, pero bueno, o sea, me hubiera gustado que hubiera sido mi abuela. Sí, hubiera sido como un último cariño. Y si fue otro espíritu, quizás fue un espíritu maligno, bueno, eh, al menos me quedo con lo bueno de que fue una señal del más allá. Bueno. Ah, qué lástima no poder recordar qué dije si mi abuelo está acá. Quizás logre recordarlo más adelante, pero bueno, esa fue una experiencia que a mí me dejó tiritando los pelos de punta. Bueno, la siguiente experiencia fue meditando, mucho más reciente, esa fue como en el año 2015, 2016. Y esta fue este año, 2024, hace un par de meses que yo estaba meditando. Y de estas meditaciones que marchan bien desde un inicio, ¿no es cierto? Que uno como que a los 5 minutos ya tiene la mente bastante despejada, el tráfico de pensamiento y de ideas muy leve, y simplemente te sientes como extraño dentro de tu mente y es como, está todo oscuro, porque está con los ojos cerrados en la noche, muy relajado. Y empecé a dirigir el pensamiento a una... Hice el siguiente ejercicio. Me imaginé la mente en blanco, no, la mente en negro, pero con un rayo de luz blanco en el centro, que se empezaba a mover. Y de alguna manera eso se terminó transformando en algo que salió de mi cuerpo. No sé, me lo empecé a imaginar, todo negro, aparece un rayo, lo puedo hasta dibujar, que sale de mi mente. Y luego de alguna manera como que yo estaba tan conectado con ese rayo que salió de mi cuerpo, porque yo me imaginé mi cuerpo y cómo el rayo salía de él, que me identifiqué con ese rayo que estaba fuera de mi cuerpo y yo dejé de percibir eh, las emociones, gran parte de ellas al menos, pero dejé de percibir
la corporalidad. Y eso es muy curioso porque uno siempre está sintiendo el cuerpo, la temperatura. Fue un instante en el que, digamos, por así decirlo, el código, si tuviéramos que programar mi mente en ese entonces, estaba reducido básicamente a ¿qué es esta sensación? Te la puedo describir como paz, te la puedo describir como una sensación de estar como en todos lados y a la vez en ningún lado. Te la puedo describir como una sensación de amplitud. Te la puedo describir como una sensación de... Primeramente muy extraño, muy incómodo, me asustó porque yo empezaba a hacer intentos de volver a mi corporalidad. Siento que me desapegué del ego, si se quiere ver así. No había nada de recuerdos de la familia, de miedo, de trauma. Era simplemente el análisis y la visualización de mi corporalidad desde afuera. Fue muy curioso. Y así intentos de volver y después no, quédate un poco más acá, quédate un poco más acá. Y dentro de esa lucha me imaginé la situación como que siempre estoy dentro de mi cuerpo, pero ahora salí de mi cuerpo. Y claro, muy curioso porque la ciencia, a través de experiencias cercanas a la muerte, han revelado que el cerebro tiene la capacidad de imaginarte desde afuera y de identificarte con un objeto externo. Me acuerdo que escuché un podcast de un neurocientífico que explicaba cómo una persona en una operación de cerebro despierto se sentía identificado con un peluche y él era un peluche y su cuerpo era el peluche. Muy curioso porque eso físicamente tiene explicación. La tecnología no puede explicar lo anterior, pero sí puede explicar esto. Y fue muy curioso, no fue para nada normal. Y como experiencia está muy curiosa. Se supone que la gran ventaja de la meditación, hay varias ventajas, incluso algunas que se pueden como hablar de manera científica, es la capacidad de activar o darle más fuerza, digamos, a la parte racional, que te permite por ende controlar la emoción. Te da mejor control emocional. Es muy, muy potente si uno lo quiere ver así. Y nada, fue una experiencia que me asustó. Después entré a mi cuerpo y fue como, por fin volví, por fin vuelvo a sentir mi historia. Digamos, me asocié, yo estaba muy disociado. Y nada, fue una experiencia paranormal. No me llegaron iluminaciones del futuro, ni la muerte, ni nada. Simplemente pensé que no hay emociones. O sea, la emoción y las palabras que tenemos, de alguna manera las entendemos porque las asociamos con algo que hemos vivido. Yo no sé si muchas personas, sobre todo en este contexto, en esta época, hayan vivido esa experiencia de disociación. Lo que sí, esa experiencia de disociación a mí se me hace más frecuente y la siento más cercana cuando uno está bajo el efecto de la sustancia, por ejemplo, el THC. ¿Ya? Pero nada, muy curiosa la experiencia y llegué a ese estado de manera normal. Fue un estado de alteración de la conciencia meditando solamente con el manejo de los pensamientos. Increíble. Bueno, eso sí el video de hoy. Nos vemos. Muy curioso. Adiós.